Hola de nuevo. Vamos a terminar el tema de la comprensión escrita. En este tema vamos a ver lo siguiente. Vamos a rematar los niveles que se nos habían quedado, el léxico semántico y el textual. Después vamos a ver qué elementos son necesarios para la comprensión escrita, que lo vamos a ver en dos partes. Primero los niveles, vamos a volver a trabajar los niveles ahora en el aspecto escrito, y después vamos a ver qué funciones mentales se ponen en juego, ¿no?, a la hora de componer un texto. Vale, en el nivel léxico semántico hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya sabíamos que se refiere el léxico al conjunto de términos que forman una determinada acepción o el conjunto de la lengua, y qué significa, ¿no?, la parte semántica. ¿Qué características tienen? Pues las palabras pueden guardar distintas relaciones. Respecto a palabras, a dos palabras diferentes pueden ser independientes, pueden significar cosas totalmente diferentes. Pero muchas tienen significados relacionados, porque nosotros, como hemos visto, la primera característica del lenguaje es que es económico, que tiende a vincular cosas para que el mensaje sea más fácil de transmitir, que con una misma cosa podamos decir diferentes significados. Bueno, ahora lo vemos. El primer significado relacionado es el de la antonimia, significados opuestos, ¿no? Es decir, pues como decir guerra y paz, ¿no? Es decir, palabras que se ponen en polos opuestos de un cierto mensaje. Pueden ser también sinónimas, en las que se refieren a una misma cosa, distintas palabras que tienen nos evocan una misma realidad. O pueden ser hipónimas e hiperónimas. Hay ciertas palabras que abarcan otras, es decir, por ejemplo, la palabra ave es un hiperónimo para otras palabras, pues como decir golondrina, paloma, gaviota, gorrión. Es decir, son palabras, los hipónimos son palabras que están englobadas en una mayor, en el hiperónimo. Vale. ¿Qué relaciones hay entre palabras iguales? Pues la primera, ¿no?, hemos visto la relación entre palabras diferentes. Ahora, entre palabras iguales, pues puede ser de homonimia, que tienen un mismo significante, a veces más o menos, pero significados distintos. Digo más o menos porque pueden ser homónimas, homófonas, es decir, son similares fonéticamente pero no iguales, ¿no?, como el ejemplo de hola de fenómeno marítimo y hola de saludo, no se escriben igual pero suenan igual. O pueden ser homónimas homógrafas, que se escriban tal cual y sean distintos los significados, ¿no?, pues para referirse al gato como animal o como herramienta mecánica. Además, tenemos la polisemia, es decir, una misma palabra puede significar cosas muy diferentes. Pues como veis en la pantalla, cubierta para referirse a la cubierta de una cama, de un neumático, de un barco. Es decir, siempre se refiere a algo que recubre una cosa, pero tiene distintos usos. Vale, el último nivel que nos queda es el textual, que se refiere al conjunto del mensaje. En este tenemos que tener en cuenta tres características que ya hemos tratado: la cohesión, coherencia y adecuación. La cohesión se refiere, como dice ahí, a la superficie textual, es decir, a los recursos tanto en el léxico, tanto en las palabras como en la gramática, cómo se organizan para que las distintas oraciones estén unidas, cuando uno lo lea, vea la continuidad en el mensaje. ¿Qué procedimientos tenemos para conseguir cohesión? Tenemos dos tipos. Tenemos uno que es el léxico, que se refiere principalmente a repeticiones de varios tipos. Puede ser una repetición como una reproducción exacta de términos, ¿no? Si yo repito una cierta palabra, se sabe, ¿no? Si yo siempre me refiero a Manuel y voy poniendo Manuel en distintas oraciones, Manuel es lo que da cohesión. Puede ser también una reiteración con palabras más o menos parecidas, como los sinónimos, ¿no?, por ejemplo, que acabamos de ver. Es decir, si yo voy usando sinónimos, siempre se sabe que estoy hablando de la misma cosa. Puedo también hacerlo por asociación, por un vínculo de sentido. Es decir, porque se sepa, como en el ejemplo, ¿no?, dice, no era bajo ni alto y traía en la mano el papel que días antes se había llevado. Se sabe que
ahí de fondo está siempre un objeto que la persona de la que hablamos está empleando. O podemos hacer referencia a un mismo campo de la realidad, ¿no? Es decir, a referirnos a un cierto sitio todo el rato. También tenemos, en segundo lugar, unos procedimientos gramaticales, ¿no? Hemos visto los léxicos, que es básicamente emplear cierto tipo de palabras, y los gramaticales tiene que ver con la construcción de las frases o del texto. La anáfora y la catáfora están muy vinculadas y se refieren a anticipar o recordar, ¿no? La anáfora consta de repetición, decir cosas que ya se han citado. Si yo uso, por ejemplo, un pronombre, ya lo he citado. Si digo Manuel y luego digo él, le estoy repitiendo sin decirle exactamente. O puedo anticipar con la catáfora, decir cosas que se van a mencionar después, empezar un tema, pero desarrollarlo más adelante. Por último, bueno, lo podemos hacer principalmente, como dice, con pronombres y determinantes, ¿no? Son las palabras más útiles. Y por último, los conectores, que son palabras que, como el mismo nombre indica, relacionan, conectan el lenguaje, que vinculan esas partes de las que hablábamos usando distintos recursos. Ahí, por ejemplo, ponemos los de tipo aditivo, que pueden ser palabras como además, incluso, ¿no? Que van añadiendo información sobre lo que ya hemos dicho. O pueden ser contraargumentativos, que serían más o menos lo contrario, ¿no? Decir una cosa y luego decir una opuesta, ¿no? En cambio, sin embargo. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es la coherencia. Un texto tiene una idea general, pero esa idea se divide en otras más pequeñas, y para que sea efectivo, para que no se pierda el que lo está escuchando, tienen que estar relacionadas de un modo lógico. Vemos, ¿no?, que hay un tema que tiene unas ideas que hay que relacionar. Y por último, la adecuación. Uno, cuando expresa cualquier cosa, en este caso por escrito, antes lo veíamos de forma oral, tiene que saber ante qué público está, en qué contexto está, qué se espera de él, y tiene que adecuarlo, tiene que hacer un texto que sea apropiado a lo que la situación le pide. Si no, aunque sea cohesionado y coherente, fracasará porque no lo entenderán. Vale, vamos a ver ahora los elementos de la comprensión escrita. Los niveles. La comprensión se establece, podemos dividirla en microprocesos y macroprocesos. Como decíamos, vamos a ir de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Antes lo veíamos para el oral de bottom up, ¿no? Lo primero, hay que ayudar al alumno a que reconozca las unidades menores. ¿Cuáles son esas? Pues los fonemas, los morfemas, los sonidos en general, las palabras, los sintagmas. Y a partir de ahí sacar inferencias sobre lo que se está diciendo. El mismo lenguaje, cuando vamos leyendo las palabras, nos van refiriendo a ciertas cosas. Ahí, a un nivel concreto de oración, vamos ya entendiendo un texto. En segundo lugar, tenemos los macroprocesos. Si hemos entendido la oración, tenemos que ampliar el conocimiento a entender el conjunto, a entender el texto. Para eso hay que sacar primero un significado global, qué quiere decir el texto en conjunto, y después relacionar sus ideas y jerarquizarlas, es decir, ponerlas entre más importantes y menos, y poderlas dividir en subtemas. De ese modo, si llevamos al alumno a ese orden, ha entendido el texto por completo. Vale, y por último vamos a ver las funciones mentales, es decir, qué proceso intelectual hace el alumno para entender un texto escrito. Dice la diapositiva, dice, integrar el texto dentro de los propios esquemas mentales. Es muy importante que el conocimiento que nosotros construyamos lo hagamos en base a lo que ya sabe el alumno, ¿no? Es decir, para que un conocimiento sea significativo, tiene que ser como el que construye una casa. Si tenemos un andamio, sobre ese andamio sobre el que debemos ir montando el resto de conocimiento. Por eso tenemos que, lo primero, evaluar qué saben y qué no saben. Y a partir de ahí relacionarlo con otros contenidos, ir relacionando ideas. Asimismo, hay que buscar una respuesta afectiva positiva. Es decir, hay que
hacerse cargo de los intereses del alumno para que en la medida de lo posible le resulte interesante y él le haga algún efecto. Si se queda frío el alumno después de escucharnos, probablemente no aprenda la lección porque no le va a interesar. Y el último, que es muy amplio y abarca y está en realidad en todos los niveles, es la metacognición. Mientras aprendemos, nosotros nos vamos haciendo cargo del proceso con el que aprendemos, de qué errores tenemos y de cómo solucionarlos. Entonces hay que mostrarle al alumno esas partes, qué cosas ha fallado y cómo podría solucionarlas para que él vaya aprendiendo a aprender, ¿no? A ir desarrollando su propio aprendizaje autónomo. Con esto terminamos la primera parte de este tema y en el siguiente vídeo la completamos.